Entonces vamos a empezar con algo que es un poco básico, que es cómo leer los papers, ¿vale? Entonces quisiera saber en esta hora, ¿vale?, o menos de una hora, pues cómo leéis vosotros los papers, ¿vale? Os voy a contar yo, de mi caso, de mi experiencia de cómo he leído papers y cómo encontré hace unos meses un método que me parece, pues, ahora mismo lo veo que, sí, es verdad, ¿vale? Parece una tontería, pero yo no me había dado cuenta, por ejemplo, ¿vale?, de cómo se tienen que leer los papers, ¿vale? Entonces la idea un poco es esa, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a leer un paper? Pues lo primero de todo, vamos a ponernos en situación, ¿vale? ¿Qué es eso de un paper? Vamos a hablar, sobre todo cuando entramos en el mundo académico, nos hablan, no, tenéis como tarea tener que leer un paper, ¿vale? ¿Pero qué es un paper? Un paper es una hoja de papel, un documento que es un paper. Bueno, pues el paper, ¿vale?, a modo filosófico, si lo pensamos, es el resultado del trabajo de varias personas, ¿vale?, que han estado investigando sobre una cosa a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces ese resultado, digamos, se traduce en lo que se llama un documento, ¿vale? Es un documento que recoge dicho resultado, ¿vale? Y muy importante, está publicado en un contexto académico, ¿vale? Allá a la derecha veis un poco, digamos, una figurita de en qué consiste el proceso de crear un paper, ¿vale? Entonces, como bien os he dicho, pues nosotros somos los científicos que estamos estudiando algo, ¿vale? Eso somos varias personas, y esas varias personas lo que tenemos que hacer es sentarnos, ¿vale?, y escribir y redactar, pues, los hallazgos que hemos encontrado, ¿vale? Y entonces esos hallazgos, como buenas personas para ganarnos el jornal, ¿vale?, lo tenemos que publicar, porque si no lo publicamos no somos nadie dentro del mundo académico, ¿vale? Entonces ahí viene otro de los problemas que será para otro seminario, ¿vale?, que es que una vez publicado, una vez que intentamos publicarlo, perdón, ¿vale?, existe un proceso que se le llama generalmente de revisión de pares, ¿vale?, en el cual nuestro trabajo científico, ¿vale?, que hemos escrito en un documento, lo hemos condensado, ¿vale?, ese trabajo lo revisan otras personas y nos dicen si está bien o si está mal, ¿vale?, que por norma general nos van a decir que está mal, ¿vale? Aunque no lo veáis, es la cruda realidad, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque eso, con los años, me he dado cuenta, ¿vale?, también hay que ser lumbreras, que eso es una habilidad, es decir, el escribir nuestros resultados que hemos investigado es una habilidad que hay que adquirir, ¿vale?, y se adquiere solo escribiendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si os queréis dedicar al mundo académico, de investigación, desde el principio hay que empezar a escribir, ¿vale? Y poco a poco, pues ir perfeccionando, ¿vale? Y eso, a grandes rasgos, es un paper, ¿vale? Vale, pues ¿qué utilidad tiene un paper? ¿Vale? Pues un paper puede servir para dos cosas. O bien para explicar un problema que nosotros hemos resuelto a raíz de esa investigación que hemos hecho, ¿vale?, o bien para plantear uno que está aún por resolver. Es decir, nosotros hemos investigado una cosa, ponemos a pensar y si somos de idea feliz podemos plantear una idea, ¿vale?, un trabajo en ese respecto. Pero eso es, digamos, para la gente que ya es con un nivel superior de inteligencia, ¿vale? ¿Qué representa eso? Es decir, ¿qué representa el paper? Pues un pequeño avance dentro del campo de investigación, ¿vale? Es decir, que la investigación es como si tuviésemos un paper, sí, estoy ya con papers seguidos. Es como si tuviésemos un pequeño puente, ¿vale?, del conocimiento, y entonces a lo largo de la historia la gente que ha ido investigando pues ha ido poniendo un ladrillo en el puente, ¿vale? Un ladrillo hasta la fecha de hoy en día, ¿vale? Pues entonces nosotros, cuando creamos el paper, ¿vale?, lo que estamos haciendo es aportar un ladrillo, ¿vale? Aunque a veces
no llegamos ni a aportar el ladrillo, sino que lo que aportamos es un poco de cemento, ¿vale? Sobre el último ladrillo. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Entonces, ¿para qué me puede servir a mí realmente un paper? ¿Vale? En este contexto, bueno, pues tenemos dos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de la lectura, el paper me puede servir a mí para fundamentar mi trabajo, ¿vale? Con un cierto rigor científico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, para justificar las cosas que hago, ¿vale?, referencio a otros artículos, a otros papers, en los cuales supongo que está bien hecho las cosas, ¿vale? Ahí eso también entraría dentro de otro seminario de este estilo, pero bueno, no voy a entrar más en detalle. Y la otra parte de la que me puede servir a mí un paper, ¿vale?, es precisamente lo que os he comentado antes, ¿vale?, es de algún modo expresar mi investigación, ¿vale? Y bueno, faltaría otro que está ahí bien con tinta invisible, que no lo veis, y es para hacer currículum en la carrera académica, ¿vale? Porque sin papers no haces nada. Bueno, entonces claro, al tener este planteamiento, surge un problema. Claro, los papers son de naturaleza muy variada, y cuando digo muy variada, muy variada. Entonces, no todos los papers son iguales, ¿vale? No todos los papers son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los papers se pueden leer de la misma manera, ¿vale? Y no todos los papers se escriben de la misma manera, ¿vale? Hay que entender un poco de qué va el paper, ¿vale?, antes de empezar a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si tenemos que leer un paper en el cual se presenta un algoritmo súper complejo, ¿vale? Por ejemplo, un algoritmo, yo que sé, matemático, para hacer, yo que sé, esto que está muy de moda aquí en el grupo de robótica, de redes neuronales, ¿vale? Pues si no tienes una base, pues leer un paper de ese estilo, pues es complicado, ¿vale? O escribir un paper de ese estilo, lo mismo, es complicado. Diferente, por poner una propuesta de diseño, yo que sé, software, ¿vale? Hemos hecho una mega aplicación y nuestro diseño pues es muy bueno, entonces hacer un paper sobre eso pues es distinto a proponer un algoritmo, por ejemplo. Y lo mismo con la revisión de artículos, ¿vale? Es decir, hay papers digamos, la historia que cuentan es que revisan otros artículos, ¿vale? Entonces, leer ese tipo de papers no es lo mismo que los artículos, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, bueno, aquí viene la parte un poco activa, ¿vale? Y es que creo que todos hemos pasado o pasaremos por ello, ¿vale? En esta viñeta veis una especie de resumen, digamos, de lo que sufre el investigador, ¿vale? Como bien dice. Es decir, al menos a mí me ha pasado que yo me pongo tan tranquilo a leer un paper, ¿vale? Me pongo a leerlo, empiezo a leerlo, y lo que me va a suceder son esto de aquí, ¿vale? Tengo lagunas, ¿vale? Y sobre todo según voy avanzando el paper, porque no me entero de las cosas, básicamente. Es decir, los papers están escritos en lenguaje, digamos, científico, ¿vale? Y ese lenguaje, que es, insisto en lo que dije antes, son personas que hay detrás que lo han escrito, ¿vale? Ese lenguaje pues está, pues, digamos, muy específico para un área concreta, ¿vale? Entonces, claro, si tú te pones a leer y no tienes experiencia en ello, pues te pasa esto, que no te enteras de nada, ¿vale? Por mucho que lo releas, lo leas, lo vuelvas a releer y a releer, le subrayes, hagas resúmenes, da igual, te va a pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues la situación en la que yo me he encontrado muchas veces, ¿vale? Que pasa el tiempo y no te has enterado de nada, ¿vale? Al menos es lo que a mí me pasa. No sé si al público asistente o al que nos está viendo en la cámara le habrá pasado, pero al menos a mí me ha pasado. Entonces quiero hacer un poco de terapia grupal. ¿Os ha pasado a alguno de ustedes? Por favor, ser activos, que se oiga en la cámara. Nos ha pasado.
Y te sigue pasando, sí. Y me sigue pasando. A mí por lo menos sí. Hasta que Sí. cuando eres mayor también te sigue pasando. Pause. Sí, los viejos del lugar también nos sigue pasando y esto llega ya a un límite insospechado cuando los papers que tienes que leerte son los que revisas. No son los publicados, es el paso previo. Sí, eso sería seminarios ya para profesores. Dice, tú no me puedo tomar porque es que esto no hay cristiano que le entienda qué está diciendo. Eso es. Que es que Eso es para seminarios categoría senior, ¿no? ¿Cómo leer un paper para revisarlo? Pero bueno, eso sería también un tema de interés. Pero cuando decías lo de que el escribir es una habilidad que se adquiere escribiendo, lo de leer papers también. También, eso no he llegado por eso. Cuando llegase, eso hay que recalcarlo, ¿vale? Leer papers es una habilidad, por supuestísimo. Entonces no es lo mismo cuando se empieza, por ejemplo, en el mundo académico a leer un paper, ¿vale? No lo vas a leer de la misma manera que pasados los años. Eso que quede claro. Bueno, ¿más opiniones? Aprovechar que después no hay hueco para hablar del público. la de rutina. Tú ya para tu trabajo cinegrado ya... Pero algunos sí que pasaste, ¿no? Sí, bueno, algunos he leído, pero eso cuesta mucho trabajo. Entender algo de ahí. Sí, yo me he llegado a leer un paper 6, 7 veces y decir, voy enterándome de algo. Sí, horrible. Es decir, en resumen, no estáis solos. ¿Vale? Esta imagen creo que describe perfectamente la situación actual. Vale. Pues aquí en esta otra diapositiva os resumo yo mi experiencia de los años leyendo papers, ¿vale? Entonces inicialmente mi cerebro era así de pequeño en el área de leer papers, entonces yo lo único que hacía era leer varias veces el paper. A mí me dicen, tienes que leer tal paper, pues lo cojo y empiezo a leerlo. Introducción, metodología, resultados, discusión. Bien. ¿Qué saco de aquí? Porque me parece lo mismo, me parece que tiene la misma importancia la parte de introducción que la de metodología, que la de resultados, que la de discusión. ¿Vale? Si yo lo leo varias veces, pues no sé. ¿Con qué me quedo? Con todo. Yo personalmente lo que solía hacer era eso, leerlo varias veces y claro, me ponía a intentar hacer algo, que era después en el siguiente paso, como hacer una especie de resumen de todo lo que he leído, pero claro, a mí me parecía importante todo, ¿vale? Entonces fue ahí cuando pasé al siguiente paso, en el cual se activan varias áreas del cerebro, básicamente cuando, además de leer varias veces, comienzas a subrayar el paper, ¿vale? Y a resumir. Es decir, si sobre el paper, aparte de leerlo varias veces, lo que vas haciendo es subrayar diferentes ideas que te parezcan adecuadas, correctas, ¿vale? Y a su vez pues lo resumes, pues sí, quieras o no te ayuda, ¿vale? Pero personalmente yo me he encontrado en la misma situación en muchísimos casos que cuando tenía mi cerebro sin desarrollar. Y es que me seguía pareciendo que todo es lo mismo, igual de importante, ¿vale? Es decir, la introducción, que los métodos, la discusión, que los resultados, yo seguía viendo que las cosas eran igual de importantes, ¿vale? Y hace unos meses pues descubrí el método, como lo he llamado, de Laramie, que es un profesor, se le podría decir también paperman, ¿vale? De la Universidad de Swansea, en Gales, ¿vale? Y ese método, que es lo que os voy a comentar hoy, pues me hizo, digamos, una revelación en el cerebro, de decir, vale, esto es de lo que me tengo que fijar en un paper, ¿vale? Es decir, cuando leo, subrayo, resumo y todas estas cosas, eso es lo que me tengo que dar cuenta, ¿vale? Que yo pues, no me había dado cuenta, porque a mí nadie me enseñó a leer un paper, yo no fui a un curso y decir, tienes que leer un paper así, ¿vale? Entonces espero que si estáis como yo en esta evolución del cerebro,
pues tras la clase de hoy, ¿vale? La charla, no clase, que quede claro, es charla, tengáis algo de este estilo, ¿vale? Bueno, pues ¿de dónde sale este método de Laramie? Sale de este señor, ¿vale? Que es Robert S. Laramie, que es profesor, como os he dicho, en la Universidad de Swansea, y básicamente se dedica a temas de visualización científica, ¿vale? Y es muy curioso porque tiene, entre sus cosas, en su propia página web, tiene un PhD in Visualization Starter Kit. Es decir, un kit del principiante, del novato, ¿vale? El cual consiste en una serie de documentos, ¿vale? Que sirven para preparar, pues eso, al estudiante de doctorado que va a investigar, ¿vale? Y entre los documentos que hay ahí, pues son de diversa índole, ¿vale? Y entre ellos pues está, pues eso, cómo leer un paper, cómo escribir un paper, ¿vale? Cómo planificar una revisión de literatura, etcétera, etcétera. Entonces, casualmente yo, en mi desesperación por no enterarme de nada de cómo leer los papers, ¿vale? Un día, curiosamente, encontré un paper de este caballero, ¿vale? El cual está publicado en, no recuerdo cuál era, no sé si era el journal, el IEPUB Computer Graphics o algo así, ¿vale? Que es How to Read a Visualization Research Paper, Extracting the Essentials. Pues, bueno, me chocó porque, al igual que dice en este vídeo que ahora os explicaré, el cual explica, digamos, el propio paper, me chocó porque habla de cómo leer un paper. Es decir, hay mucha documentación, muchos papers que escriben, que te dicen cómo debes de escribir un paper, ¿vale? O cómo lo debes de leer. Entonces, ¿cómo leer un paper? Pues este paper, valga la redundancia, ¿vale? Explica eso, ¿vale? Y asociado a este paper, aunque fue años después, porque este paper es del 2010, también encontré que nuestro señor Robert pues sube a YouTube vídeos de sus clases. Entonces, en esas clases, digamos que el año pasado dio una serie de seminarios, ¿vale? Allí en la Universidad de Swansea, y entre esos seminarios pues estaba este, el How to Read a Research Paper, ¿vale? Y viéndolo, pues me di cuenta de, bueno, pues esto, si me lo hubiesen enseñado a mí hace unos años, pues cuánto trabajo me había ahorrado, ¿vale? Entonces, vamos a ver si se puede ver un cacho para que lo veáis. Y básicamente, bueno, el vídeo explica un poquito pues el paper, ¿vale? Publicidad, esto lo saltamos, esto es en la edición, ¿vale? Entonces, bueno, dura 1 hora, ¿vale? Y bueno, pues básicamente nos explica un poco pues cómo hay que leer el artículo, ¿vale? Os lo enseño para que veáis que es verdad y no es nada mentira, que me lo estoy inventando. Bien. Entonces, ¿qué es esto, lo que yo denomino método de Laramie, ¿vale? O lo que explica Robert en su propio artículo. Bueno, pues lo que explica, en lo que consiste, ¿vale? Es que el objetivo es extraer lo esencial. Es decir, de un paper, como os he explicado antes, hay muchos tipos de papers, ¿vale? Entonces, lo único que hay que extraer es lo esencial, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que no hace falta leer todo el paper, ¿vale? De arriba abajo, desde la introducción hasta las conclusiones o incluso hasta los agradecimientos, ¿vale? Porque todos los detalles en todos los papers, ¿vale? No son, digamos, necesarios, ¿vale? Es decir, habrá papers que sí que, por lo que sea, a mí me interese más leerlos, ¿vale? Y entonces sí, me tengo que quedar absolutamente con todo, ¿vale? Pero eso van a ser
en el 98% de los casos, ¿vale?, me quedaré con esos papers. Para el resto, seguramente no necesite leerme todo el paper ni entender todo el paper, ¿vale? Entonces, en función de nuestro objetivo de investigación, ¿vale?, de lo que tengamos que hacer, entonces los detalles variarán, ¿vale? El método de Laramie lo que nos va a hacer, ¿vale?, lo que él ha propuesto, es extraer los detalles principales del paper, ¿vale? Pongo aquí originalmente de visualización científica porque él lo plantea en su campo, ¿vale?, en la visualización científica. Lo que pasa es que en el vídeo de las clases, como las clases las plantea como una especie no, en la escuela de doctorado de allí, de la Universidad de Swansea, ¿vale?, él pone varios ejemplos de varias áreas de aplicación, como son la matemática, la física, la biología, la geología, etcétera, etcétera. Y básicamente el método, una persona que lo está viendo se da cuenta de que sí, se puede aplicar a cualquier cosa, ¿vale?, no solo al área de visualización, ¿vale? Y este método sobre todo es útil cuando tenemos una gran cantidad de papers por leer, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una revisión literaria, Systematic Review, barra estado de la cuestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este tipo de metodologías tenemos que leer una gran cantidad de papers, ¿vale? Y si tenemos que leer los papers de arriba abajo, de manera entera, y enterarnos de lo que dicen todos, una persona es imposible, una única persona. Por eso, aplicando este método, pues vamos a hacer una especie de leer en diagonal, aunque no es leer en diagonal, ¿vale?, yo no lo considero así, y vamos a ver lo que hace. Entonces, lo que él plantea, antes de explicarlo, ¿vale?, es, digamos, propone una analogía de concepto contra implementación, ¿vale? A él explica lo que es el concepto que tenemos de las cosas, ¿vale? Un concepto es algo abstracto, una idea, un pensamiento, y luego está la implementación, que es la materialización o ejecución de dicho concepto, ¿vale? Es tener algo concreto. Entonces, en los papers, ¿vale?, lo que ocurre es ese proceso. Es decir, en los papers tenemos un concepto, ¿vale?, que es un área de investigación, ¿vale?, y lo importante de cada uno de los papers, lo que hay que tener en cuenta es el concepto, ¿vale?, no la implementación. Digamos que ese proceso de lo que ocurre dentro de los papers empieza con la persona que tiene el concepto en la mente, ¿vale?, es decir, ha investigado, ha hecho algo y tiene algo en la mente. Entonces lo tiene que traducir a un paper. Entonces lo escribe, lo traduce, digamos, como una hipótesis, ¿vale?, una especificación. Y el paper la implementa, ¿vale? Pues lo que nos dice el método es que busquemos esa hipótesis. Es decir, ¿qué es lo importante del paper? ¿Vale? Buscar la hipótesis, ¿vale? Es decir, el qué. ¿Qué es lo que dice el paper? ¿Vale? El concepto. No cómo lo dice, ¿vale? Una de las cosas que a mí me ha sucedido es que me centro mucho en cómo lo hace, ¿vale? Yo me pongo a buscar y, vale, ¿cómo hace, yo qué sé, la implementación correspondiente? Que si usa, por ejemplo, en un artículo que explica un algoritmo, pues si usa C++ o, yo qué sé, cualquier tipo de cosas, ¿vale?, que son tonterías. Sí. Y si muchas veces para entender qué hace tienes que mirar cómo lo hace, porque a mí me ocurre. Pues mal vamos. Es decir, para leer el paper hay que centrarse en el qué es lo que hace, no en el cómo, ¿vale? Los detalles es la implementación, no es lo que interesa. Es decir, interesa de cara a escribirlo, ¿vale? Cuando tú te centras mucho en un artículo, sí, es importante, pero si vas a leer muchos artículos, ¿vale?, lo importante es saber el qué es lo que han hecho. ¿Y qué es lo que han hecho? Es eso, es intentar, digamos, descubrir o averiguar cuál es la hipótesis que se plantea, ¿vale? Eso está, pues eso, ofuscado dentro del texto, es decir, hay que estar leyendo muchas veces para entenderlo. Luego os explico. Entonces, más o menos, es algo que se resume aquí. Es decir, nosotros en el paper tenemos unas expectativas, ¿vale?, cuando lo vamos a leer, y la realidad es esta, ¿vale?, que es una mierda.
Así de claro. Entonces, ejemplo genérico. Entonces, un concepto genérico, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es la herramienta de escritura. Esto lo he sacado de él. Vale. ¿Qué es una herramienta de escritura? Entonces, es una herramienta que se puede utilizar para comunicarse con otras personas, me falta ahí, a través de símbolos dibujados, por una propia persona o un animal. ¿Vale? Eso es el concepto. Entonces, ese es el que, si estuviésemos leyendo un paper, eso es lo que deberíamos de extraer. ¿Vale? Herramienta para escribir. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos un paper? Pues que lo solemos confundir con la implementación de dicho concepto. Es decir, en el caso de una herramienta de escritura, la implementación puede ser el lápiz. ¿Vale? Entonces el lápiz, sí, es un tipo de herramienta de escritura, ¿vale? Y en el lápiz, el grafito sirve para anotar cosas sobre una superficie. ¿Dónde está el error al leer los papers? ¿Dónde está lo que yo me lo he encontrado? Pues en esto, que yo me fijo en qué es un lápiz. Y no es un lápiz. Lo que debería de buscar en un paper es que es una herramienta de escritura. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que para un concepto dado existen diferentes implementaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una herramienta de escritura no solo es un lápiz. Si yo tengo un boli, puedo escribir. Si tengo el dedo y lo unto con pinturas o con ketchup o lo que sea, puedo escribir. ¿Vale? Puedo hacer miles de, digamos, de herramientas de escritura. ¿Vale? Eso quiere decir área de investigación. Y cada uno de esos papers, ¿vale?, va sobre una cosa. Pero lo importante es, pues eso, el concepto que busca. ¿Vale? Que es en lo que hay que fijarse. La parte más importante que, digamos, de la charla, ¿vale?, que ahora es cuando tenéis que hacerme caso, es qué debo extraer de un paper cuando me ponga a leerlo. Pues hay dos cosas. La primera es la información esencial, ¿vale? Es decir, son 4 aspectos que cuando yo me ponga a leer el paper son los que tengo que extraer obligatoriamente, ¿vale? Si respondo a estas 4 cosas, se puede considerar de que he entendido el paper, de lo que va, ¿vale? Primera cosa, el qué. Eso me remonto a lo que os he dicho antes. ¿Qué? El qué es el concepto, ¿vale? La contribución, la hipótesis que dan los autores. Entonces, para responder a eso, debería de, según voy leyendo el artículo, tengo que preguntarme conceptualmente qué es lo que buscan los autores, ¿vale? Para responder a ello puedo hacerme otras 2 subpreguntas a la vez, que son, ¿cuál es la meta? Es decir, ¿qué busca este artículo? ¿Vale? ¿Y cuál es la contribución? ¿Vale? Es decir, ¿qué hay de nuevo dentro del artículo? Es decir, ¿qué aporta nuevo el artículo que no aporte el resto? ¿Vale? Esto, básicamente, pues eso, deberíamos de poder resumirlo en una única frase. ¿Vale? Es decir, según leemos el artículo, este concepto debería de ser una única frase. Si ya nos pasamos de una frase, mal van las cosas. ¿Vale? A su vez, aparte de responder el qué, también responderemos al cómo, pero insisto, esto es más importante. Que el cómo es, pues eso, la implementación, la metodología que ha seguido el artículo. Para lo cual nos deberíamos de preguntar de cómo se ha llevado a cabo el concepto. ¿Vale? Que para a su vez responder a esa pregunta podemos preguntarnos otras 2 cuestiones, que es ¿cómo apoyan los autores la hipótesis? Es decir, ¿en qué se basan? ¿Qué argumentos utilizan para apoyar su hipótesis? ¿Y cómo han implementado el concepto? ¿Vale? Y esto a su vez, al igual que antes, como os he dicho, ¿vale?, en una o 2 frases a lo máximo, a lo sumo, ¿vale? Como máximo, en 1 o 2 frases deberíais de responder. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que con estas 2 cosas deberíais de hacer un resumen del artículo en 3 líneas, no más, ¿vale? Si os pasáis, quiere decir que no habéis entendido lo que va al paper, ¿vale?
y las cosas van mal. Entonces aquí hago un inciso para recordar, ¿vale? Esto es una habilidad, es decir, que no podéis coger y, vale, yo aplico esto, me pongo ya desde hoy y me pongo a leer y voy a intentar sacar las cosas. Al principio no lo vais a hacer, es decir, no vais a conseguir sacar el qué y el cómo en ese espacio reducido de 3 líneas, ¿vale? Porque es muy complejo, es decir, es una, digamos, habilidad que debéis de adquirir, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue? Practicando, es decir, lo que tenéis que hacer es ir leyendo papers, ¿vale? Y de la que leéis, pues vais intentando crear, digamos, estas frases, ¿vale? Y según va pasando el tiempo, releyendo lo que sea, pues las vais puliendo hasta que os quede eso, ¿vale? Y cuando ya os queden las 3 líneas, es que ya lo habéis entendido y ya las cosas muy bien. Pues aparte del qué y el cómo, ¿vale? Eso es importante sacar cuáles son los trabajos relacionados que hay, ¿vale? Es decir, debemos de preguntarnos sobre qué trabajos previos se ha construido el artículo, ¿vale? Generalmente un paper se suele basar principalmente en 1 o 2 artículos, ¿vale? sobre el que está escrito. Entonces esos papers pues o bien los sacamos fácilmente, ¿vale? O bien nos cuesta más. ¿Por qué? Pues porque hay papers que por su estructura tienen una propia sección de trabajo relacionado, entonces es más fácil, digamos, detectar este tipo de cuestiones, ¿vale? O hay veces en los que ese trabajo relacionado está fusionado, digamos, integrado dentro de la introducción. Entonces ahí a lo mejor nos puede sacar, digamos, nos pueden surgir varias dudas, ¿vale? Pero esos trabajos relacionados me van a servir para después seguir investigando en el tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través de esos trabajos relacionados yo puedo ir tirando del hilo, ¿vale? Y llegar, pues eso, a más artículos que me interesan a mí dentro de la investigación, ¿vale? Y luego hay otro punto de información esencial que, bueno, yo discrepo un poco con él, ¿vale? Él lo plantea, pero discrepo, me explico. Que son las características de los datos, es decir, hay que preguntarse qué características de los datos analizados en el artículo son evaluados. Bueno, él lo propone porque dentro del campo de la investigación, de la visualización científica, perdón, se trabaja con datos. Porque el campo de la visualización científica básicamente es tener un conjunto de datos, ¿vale? Y esos datos interpretarlos de alguna manera para visualizarlos, ¿vale? Ya sea pues, con gráficas, con gráficos o con lo que sea. Entonces, claro, él lo propone porque, insisto, este método está, digamos, planteado desde el punto de vista de la visualización científica, pero, por ejemplo, para nuestro área, el área que nos incumbe del software, de la ingeniería de software, ¿vale? Hay muchas veces que no trabajamos con datos específicos que hay que analizar y evaluar, ¿vale? Entonces, digamos que este tipo de pregunta nos puede costar sacarla, ¿vale? Pero sí que estará en los artículos, sí que estará en los papers, ¿vale? Entonces, para responder a esta pregunta, pues depende mucho del campo de investigación, ¿vale? En el caso de la visualización científica, pues él propone varias preguntas, ¿vale? Pues el tipo de datos es espacial, ¿vale? Es temporal, qué resolución y tamaño tiene el conjunto de datos, ese tipo de cosas, ¿vale? Yo después os propondré un ejemplo que he sacado de los que yo he hecho, ¿vale? Que tiene que ver, por ejemplo, con revisar un artículo que es revisar una revisión sistemática, ¿vale? Y bueno, básicamente estas 4 cosas es la información esencial que debéis de sacar, ¿vale? Luego está información opcional, ¿vale? Lo que llama él opcional, es decir, mínimo, esos 4 elementos es lo que deberíais de sacar de todo paper que vayáis a leer, ¿vale? A mayores os pueden interesar estas 3 cosas, ¿vale? Podéis extraer las técnicas de análisis, ¿vale? O estrategias empleadas en el artículo, técnicas de análisis o estrategias para representar los datos, ¿vale? Los datos que he dicho antes, las características de los datos que se analizan en el artículo. Entonces, para responder a ello, básicamente es preguntarse ¿cómo se analizan esos datos? No hay más. Luego, podéis responder a
digamos, podéis identificar el dominio de aplicación del paper, ¿vale? Simplemente pues eso. ¿Sobre qué dominio se aplica el concepto? ¿Vale? Y ya está, eso es muy fácil. Y luego, pues, dentro de la información opcional hay el otro tipo de información que básicamente es cualquier tipo de información apropiada a las necesidades del campo de investigación. Es decir, que yo mis papers, pues en los papers, si está bien hecho, suele haber imágenes, o figuras o tablas que resumen los resultados encontrados, ¿vale? Pues esas figuras, esas imágenes, esas tablas, ¿vale? Es lo que tengo que apuntar, ¿vale? Tomo nota de ello, me lo guardo y ya. Y hasta aquí es el método de la Gani, es decir, ¿nos puede parecer una tontería? Pues puede que lo sea, pero si no te das cuenta, como me ha pasado a mí, ¿vale? Pues es una cosa, pues, si no te das cuenta, pues no te das cuenta, ¿vale? A lo mejor te la tienen que decir, ¿vale? Que no viene mal que nos digan las cosas. Y luego, a mayores, esto es personal, yo lo he añadido a su método, ¿vale? Es añadir información de criterio personal. Este tipo de información personal es, digamos, ya a criterio de cada uno, ¿vale? Es decir, de la que leo el paper puede haber cosas que me interesen a mí, pues yo qué sé, para referenciar, de cara a que cuando voy a escribir, ¿vale? Quiero referenciar lo que ha dicho el autor, ¿vale? O conceptos que, pues eso, son nuevos y no los entiendo, ¿vale? Pues ese tipo de cosas es lo que voy a, digamos, a tomar nota de ello, ¿vale? Por ejemplo, cuando, lo que os he comentado, veo un concepto nuevo, ¿vale? Pues lo anoto. Yo qué sé, una palabra que se ha inventado el autor, por ejemplo, la anoto, importante, ¿vale? Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, las conclusiones, es decir, en la sección de las conclusiones, ¿vale? Los autores suelen escribir, pues, un poco a modo de resumen, ¿vale? Y de trabajos futuros, qué es lo que han conseguido y lo que se puede hacer, ¿vale? Pues ese tipo de opiniones personales que suelen ser, ¿vale? Dentro del paper, pues son cosas que yo anotaré también, ¿vale? Aunque insisto, esto no es tan importante como las otras partes, ¿vale? Y vamos a ver ejemplos. Entonces, os planteo dos ejemplos de los que él explica, ¿vale? Y luego os planteo uno que yo he hecho, ¿vale? De los muchos que he leído hasta ahora, pues he seleccionado uno y os lo voy a enseñar. Entonces, por ejemplo, esto está sacado de las diapositivas de Robert, que por supuesto está ahí colgado el enlace, ¿vale? Lo tenéis acceso y lo podéis ver, incluso la charla de YouTube, hoy por la noche os la vais a ver, pero sé yo. Y bueno, en la charla pues explica varias cosas, ¿vale? Pues este es un ejemplo. Entonces, este es el paper que veis ahí, Fast and Resolution Independent Line Integral Convolution por Stalin y Gege o Ege o como se diga, ¿vale? Del año 95. Entonces, cuando se pone a leer una persona el artículo, ¿vale? Lo que debería de hacer es extraer las cuatro cosas que hemos visto, ¿vale? Que deberían de coincidir más o menos, si vosotros lo leéis, con lo siguiente. Es decir, el concepto de este artículo es, pues lo que veis ahí. Presenta una versión más rápida del algoritmo lineal de convolución, ¿vale? El Line Integral Convolution. Entonces, eso es en lo que consiste el paper, ¿vale? Y luego dice, toma el algoritmo original, ¿vale? Y lo lleva a frame rates interactivos, ¿vale? Porque es un algoritmo de visualización científica, entonces importará ese tipo de cosas, ¿vale? Pero como veis, una línea, bueno, en este caso pues todos. Él se lo permitimos porque es el jefe, ¿vale? Pero es una línea, que es lo que debéis de, digamos, apuntar ahí, ¿vale? Es lo que debéis intentar conseguir. Implementación, es decir, cómo se ha llevado a cabo el concepto. Vale, entonces dice ahí, lo has conseguido
reduciendo el número de stream de computaciones, de cálculos, perdón, de streamlines redundantes. ¿Vale? Si estoy puesto en el tema, pues seguramente pues eso, es algo importante. Entonces, para ello también utilizan un integrador de streamlines mejorado con control adaptativo de pasos. Paso guión-tan. ¿Vale? Ya está. ¿Trabajo relacionado? Pues este trabajo se basa y mejora, digamos, el algoritmo original de integración lineal convolutiva. Me parece que es, me falla. ¿Vale? De Cabral y Lidon del 93. ¿Vale? Es decir, que si me interesa, pues me iría a ese paper original y lo leería. ¿Vale? ¿Y características de los datos? Bueno, pues en este caso, como insisto, como es visualización científica, pues habla de dimensionalidad espacial, que se trabaja con datos 2D, dimensionalidad temporal, pues se trabaja con datos estáticos, ¿vale? De resolución uniforme, etcétera. ¿Vale? Y otro ejemplo, ¿vale? Pues es el algoritmo de los matching cubes, ¿vale? A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm, ¿vale? Sí. Estoy de acuerdo en que esto puede ayudarnos a entender los papers, pero has dicho que nos puede ayudar también cuando la cantidad de papers es muy grande. Y tengo la ligera sospecha de que para contestar, sobre todo en el ejemplo anterior que pusiste, los puntos 3 y 4, tengas que leerte el paper entero igualmente. Sí, pero tienes que leértelo, no es lo mismo leerte el paper una vez que leértelo 25 veces. Luego os explico cuando llegue a la parte de ejemplo propio, ¿vale? Cómo lo aplico yo. Así que eso llegará ahora después. Entonces, sigo con el ejemplo, ¿vale? En este otro ejemplo tenemos el concepto. ¿Cuál es el concepto? Pues este paper describe un algoritmo novel, ¿vale? Un nuevo, para la construcción de isosuperficies. Entonces, las isosuperficies se producen a través de un algoritmo con stem, de raíz, para mantener cosas ahí muy específicas, ¿vale? Pero como veis, una línea, ¿vale? Implementación, pues la implementación básica consiste en los siguientes pasos: examinar el cubo, clasificar, ¿vale? Es decir, en una o dos líneas, frases, perdón. Trabajo relacionado, pues 3/4 de lo mismo. Se basa en esos otros dos algoritmos. Características de los datos, pues las que use. Técnicas de visualización, que esto es información opcional, que si recordáis es cómo se aplicaba a cómo se tratan los datos, ¿vale? Pues técnicas de visualización se usan dos: visualización volumétrica y renderizado de isosuperficies, ¿vale? Y dominio de aplicación, pues en la visualización médica, ¿vale? Para datos de resonancias magnéticas, datos de tomografía computarizada de un único fotón, lo que sea, ¿vale? Ya me entendéis. Y por ejemplo, pues si información adicional, pues esta figura resume lo que hace el paper, ¿vale? Bien, pues ahora viene cómo lo aplico yo, ¿vale? Esto es la teoría y ahora os voy a comentar cómo lo aplico yo. Bien, pues os voy a poner el ejemplo, pero yo creo que antes del ejemplo os voy a mostrar el resultado final, ¿vale? Yo lo que hago es leer el paper y según voy leyendo el paper intento responder esas preguntas, ¿vale? Según voy leyendo las cosas, si la frase está relacionada con alguna de las preguntas, la subrayo, ¿vale? Del color correspondiente. Yo antes os he puesto una serie de colores, ¿vale? Porque son los colores que te acepta el Mendeley, que es el programa que yo utilizo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si yo leo una frase y está relacionada con el concepto, con lo que yo creo que es el concepto, la pongo de rojo, ¿vale? Si leo una frase y creo que está relacionada con la implementación, la pongo de naranja, ¿vale? Y lo mismo con el resto de los colores. La pongo de azul, la pongo de verde, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo según voy leyendo, habrá muchas frases, ¿vale? Habrá muchas frases que se refieran a lo mismo. Es decir, puede haber varias frases en las que
representa el qué, el concepto, ¿vale? Esto me va a permitir luego, cuando ya haya leído el paper y digamos que ya haya subrayado todo lo que creo que he respuesto que haya respondido, perdón, de las preguntas del método, ¿vale? Y simplemente para responder, lo que debería hacer es leer, por ejemplo, todas las frases que haya puesto en rojo. Entonces, las cojo, las extraigo, me las pongo aparte y leo todo lo que he puesto en rojo, que es el concepto. Y de ahí ya tengo que extraer lo que es el concepto, ¿vale? Pero eso lo hago, pues eso, con una pasada. Con leerlo una vez, ¿vale? O dos, ¿vale? Lo debería de responder. No debería de estar insistiendo, leerlo una vez, otra vez y otra vez. ¿Vale? Sí, bueno, eso, que hemos subrayado todo, ¿vale? Me lo extraigo aparte, y entonces cuando me lo he extraído aparte, lo que voy a hacer es leerlo, intentar resumirlo, pues eso, en una o dos frases, ¿vale? Porque mucho de lo que haya subrayado en rojo, evidentemente, se tiene que referir a lo mismo. Entonces, pues eso. Según lo voy haciendo, pues es lo que voy haciendo. Y es lo que yo aplico ahora cuando leo un paper, ¿vale? Es decir, en mi caso, voy subrayando de cada uno de los colores, porque insisto, este programa, el Mendeley, te lo permite, ¿vale? Si vosotros os gusta más imprimir en papel físico el paper y ponérselos a leerlo, perfecto, ahí podéis hacer más cosas. Pero yo lo que hago es eso, es ir subrayando. Entonces, cuando me lo leo una vez, lo que extraeré son la información esencial, y la opcional, ¿vale? Si luego ya me interesa más el paper, lo que haré será leerlo y sacar la información esa personal que os he comentado, ¿vale? Es decir, las conclusiones y pues cosas que nuevas que no haya entendido, ¿vale? Y con eso ya, pues eso, podré construir después, escribir sobre el paper, ¿vale? Y a modo de ejemplo, pues os voy a poner uno de los que selecciono, ¿vale? El paper se llama State of the Evidence on Simulation-Based Training for Laparoscopy Subject, ¿vale? Que es uno de los papers que yo he leído, pues por ejemplo, para hacer la revisión sistemática. Entonces, el concepto de este paper, ¿vale? Lo resumo de la siguiente manera. Es un paper que es una revisión literaria sobre el estado de las evidencias en el entrenamiento basado en simulación para cirugía laparoscópica, ¿vale? Por más que lo lea, eso es lo que extraigo, ¿vale? Es decir, este paper es eso, no es más. ¿Cómo se implementa ese concepto? ¿Vale? Pues se lleva a cabo como una revisión sistemática basada en estudios RCT, estos Random Controlled Trials, ¿vale? Que son ensayos ¿cómo se dice? Aleatorios, controlados, ¿vale? Que es un tipo de estudio, bueno, que evalúan la simulación, se supone que es la simulación del entrenamiento, ¿vale? Como metodología, en comparación con la ausencia de entrenamiento u otros métodos, ¿vale? En total se han revisado 219 estudios, que están resumidos en tablas, y se realiza un metaanálisis para conocer dos salidas, variables de efectividad y características del diseño instrumental, ¿vale? Todo eso está en el paper, pues que serán 20 páginas, ¿vale? Pero como veis lo he resumido en una frase y estas son dos frases. En total 3 frases, nada más. ¿Trabajos relacionados? Bueno, pues al leer el artículo yo he extraído que los autores afirman que existen diversas revisiones en el campo del entrenamiento basado en simulación, ¿vale? Y las referencias pues son de la 9 a la 17, ¿vale? Por si me interesa, pues revisaría esos papers del 9 al 17 y sacaría más información de ahí. Características de los datos. Esto es algo importante, como os he comentado antes, porque los ejemplos que él pone son de visualización científica. Entonces, aquí los datos, como es un artículo, como es un paper, que es una revisión de papers, ¿vale? Pues yo lo que considero que son datos son esos papers, ¿vale? Entonces lo que digo que las características de los datos son que para cada paper revisado se extrajeron 2 conjuntos de datos relacionados con la información de cada estudio y con las características de aquí falta 2 puntos, ¿vale? Se sacan 2 conjuntos de datos, la información de cada estudio
y las características de la intervención realizada en el estudio, ¿vale? Es decir, la información de cada estudio es título, autor, año de publicación, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego lo que extraen los autores también es la intervención realizada, es decir, dentro del tipo de simulación médica en la que se está entrenando, ¿vale? Pues se entrena para la paroscopia, yo qué sé, de alguna operación de abdomen, ¿vale? Otro es de una operación de rodilla, por ejemplo, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con el tipo de intervención realizada. Y luego por separado se extrajeron las siguientes variables. Bueno, pues el grado de satisfacción del estudiante, el grado de conocimiento que tenía, las habilidades, medidas en función del tiempo, proceso, producto, comportamientos de los pacientes, medidos en tiempo y proceso, y efectos que hay sobre los pacientes una vez que les han operado, cuando han estado entrenando con simulación de este tipo, ¿vale? Y estas son las 4 cosas que son la información esencial del paper. Luego pasaría a información opcional, que también las traigo. Técnicas de análisis. Como los datos son los propios estudios, ¿vale? Las técnicas de análisis utilizadas es que la revisión sistemática se realizó conforme a la guía Prisma, ¿vale? Que después es un estándar que hay, que determina cómo se tiene que hacer la revisión sistemática. Y, por ejemplo, la calidad de cada estudio se evaluó utilizando Merxi, pues, que es una metodología, ¿vale? Dominio de aplicación, pues, es obvio, entrenamiento basado en simulación para cirugía laparoscópica, ¿vale? Y otra información, pues el paper se resume básicamente en estas 3 cosas. La figura 1 describe el proceso de selección de la revisión, el diagrama Prisma. Aquí os lo pongo, por ejemplo, que esta es la imagen sacada del paper, ¿vale? El cual digo, pues es importante porque ahí resume parte. Figuras 2, 3 y 4 muestran las salidas comparativas entre la simulación y otros métodos de entrenamiento, ¿vale? Ahí, pues eso. En este caso del paper, pues hay varios diagramas donde se explican los resultados. Y luego el apéndice 1 pues contiene diversas tablas con todos los detalles individuales de cada estudio, ¿vale? Como el artículo son 219 estudios, ¿vale? El artículo tiene un apéndice que no está dentro del paper, sino que te hace referencia que está online, y ahí están los 219 artículos, todas las tablas con todos los datos, ¿vale? Y luego conclusiones, ¿vale? Es decir, un poco hago el resumen de lo que es el artículo, ¿vale? De lo que los autores han sacado como conclusiones, perdón, del artículo. Y es que el entrenamiento basado en simulación tiene grandes beneficios cuando se compara con la ausencia de entrenamiento, y es razonablemente más efectivo que el entrenamiento no simulado. No obstante, hay una falta de evidencia sobre la ventaja que tiene la realidad virtual con respecto al entrenamiento con cajas, ¿vale? Que es una otra metodología que hay en simulación, en cirugía de laparoscopia. Lo que implica cuestionarse su rol y valor añadido en un plan de estudios de cirugía, ¿vale? Básicamente esto lo he sacado de las conclusiones, y eso simplemente es que he ido subrayando, y estas son las opiniones de los autores, ¿vale? Los cuales a mí me sirven para después, cuando yo quiera escribir sobre el artículo, ¿vale? Le cito de esta manera, es decir, el autor lo que dice es esto, pues será verdad, ¿vale? Y básicamente eso es todo, ¿vale? Las charlas continuarán. Así que muchas gracias y espero que hayáis aprendido algo, o que os haya abierto la mente como en la imagen esa anterior. Muchas gracias.